Saludos queridos estudiantes. En estos momentos vamos a estar hablando sobre la entropía y la energía libre de los sistemas y de los alrededores. Este capítulo va atado a los principios de la ciencia que estudia las transformaciones de la energía y del calor, la termodinámica. Un proceso que ocurre de forma natural con un set de condiciones específicas es espontáneo, y cuando eso no sucede se le llama no espontáneo. Lo que significa es que cuando no hay que alterar el sistema aplicando calor, cambiándolo de lugar, simplemente ocurre de forma natural, se le llama un proceso espontáneo. Y los procesos espontáneos contienen un cambio en energía negativo, menor que cero. Un ejemplo de un proceso espontáneo es cuando el hielo se derrite. El hielo tú lo dejas quieto fuera del freezer y se derrite sin tener que aplicarle ninguna otra condición. Quiere decir que él está a condiciones específicas para que ocurra el proceso de fusión de forma natural. Cuando el proceso no es espontáneo, el cambio en energía es positivo. Por ejemplo, yo no puedo dejar el agua en una mesa y que el agua se congele así porque sí, sino que tengo que aplicar ciertas temperaturas para que el agua cambie de fase de líquida a sólida. En ese tipo de procesos, el cambio en energía, o sea, el delta G, debe ser mayor que cero, por ende, un delta G positivo. Esto ocurre en reacciones no espontáneas. En la tabla 14.1 tenemos diferentes ejemplos de procesos espontáneos y no espontáneos. Como ya yo dije, este capítulo va a ir atado a la ciencia que estudia las transformaciones de la energía, que es la termodinámica. Esta ciencia es un estudio de las interrelaciones entre calor, temperatura y energía de un sistema y de los alrededores. Un sistema es cualquier objeto y todo lo que lo rodea siempre será el alrededor. Para sistema lo llamamos como S, alrededor es todo lo demás. El universo se compone de un sistema, que es algo que yo estoy estudiando, más el alrededor, que es todo lo que lo rodea. Una reacción espontánea resulta en la caída de la energía libre, como ya dije. Para las reacciones espontáneas, el delta G es menor que cero, por ende, el delta G es negativo. Ahí tenemos un ejemplo de una combustión de metano en un proceso que ocurre de forma natural en nuestros alrededores. Por otro lado, más allá de hablar de energía libre y de cambios de energía, también vamos a hablar de entropía. Y la entropía se mide o se determina, ¿verdad?, con la letra S. Cuando la entropía del sistema aumenta, significa que yo estoy pasando de algo que estaba un poco ordenado a algo que está mucho más desordenado. Cuando la entropía aumenta, eso significa que el proceso que ocurrió es espontáneo. Por ende, cuando nuestro delta G sea negativo, nuestro delta S, o sea, nuestro cambio en entropía, será positivo. ¿Por qué tiene que ser positivo? Porque imagínense que yo tenga un sólido donde las partículas están bien juntitas. Sin embargo, cuando yo lo derrito, esas partículas se separan y el proceso de fusión es espontáneo. Así que hay más desorden aquí que acá. Quiere decir que la energía se perdió, pero la entropía se ganó. Para determinar ese cambio en entropía del sistema, tenemos dos ecuaciones que nos van a servir mucho, pero más nos va a servir la segunda que la primera. Recordando la misma ecuación de antes, es delta S del sistema es igual NR
por el logaritmo de V final sobre V inicial. ¿Qué R vamos a utilizar aquí? Pues mire, vamos a utilizar la R que ya hemos utilizado anteriormente. 8.314 julio sobre mol por Kelvin. Acá la N significa moles y V significa volumen final, volumen inicial. Acá vamos a calcular el cambio en entropía del sistema. Los moles son 1, la R 8.314 julio sobre mol por Kelvin, y eso va a ser multiplicado por el logaritmo del V final sobre V inicial, y dice que originalmente tenía la mitad de su volumen final. Quiere decir que su volumen final es 5 litros, pero su volumen inicial es 2.5 litros. En este otro problema también vamos a determinar el cambio en entropía del sistema. Los moles son 0.10 mol, la R es 8.314. Entonces el logaritmo, un gas que empezó con 2 litros de volumen y terminó con 3 litros sobre 2 litros. Así que las unidades, mol con mol cancela. Me quedarían litros con litros cancela. La unidad para delta S del sistema es julio sobre Kelvin. Ahora, además de hablar de la entropía que es del sistema, vamos a hablar también de la entropía estándar, que es la entropía absoluta a una atmósfera. La entropía de un sólido es menor que la de un líquido, y eso ya lo vimos en el ejemplo pasado, porque el líquido está más desordenado que el sólido. La entropía de un gas es muchísimo mayor a la de los otros estados de la materia, porque el gas es el estado de la materia más desordenado de todos. La entropía aumenta con la masa molar, porque mientras más sustancia yo tenga y mientras más pesado yo sea, más fuerte será el desorden que yo causaré. También aumenta con la complejidad molecular. Mientras yo sea más abultado, un compuesto más grande, eso significa que la entropía también aumenta. Y esa entropía estándar yo la puedo calcular mediante estas dos ecuaciones que tengo aquí, que es exactamente la misma. Para una ecuación dada, como esta que me dieron aquí, yo tendría que resolverlo de esta forma. Sería la sumatoria de los S ceritos de los productos, y cada entropía estándar de cualquiera, ya sea producto o reactivo, va a estar multiplicado, en este caso, por una M o una N, que ambos significan moles. ¿Qué mole? Será el factor estequiométrico que tengan los compuestos al frente. O sea que esa sumatoria de los S ceritos de los productos menos la sumatoria de los S ceritos de los reactivos, sin olvidar multiplicarlos por su coeficiente estequiométrico, nos debe dar el cambio en entropía absoluta de la reacción. También nosotros podemos determinar el signo de la entropía viendo si el desorden aumenta o disminuye. En este caso, acá tenemos calentamiento de un globo. Cuando yo caliento un globo, lo que hace es que las partículas de gas comienzan a moverse mucho más rápido y la entropía aumenta. Cuando yo condenso un vapor de agua, yo lo estoy cambiando de gas a líquido, el desorden disminuye. Cuando yo trato de separar el aceite y el vinagre, yo estoy ordenando la ensalada, así que disminuye. Cuando yo disuelvo el azúcar en el té se desordena porque ya no es puro, así que la entropía aumenta. Y vemos acá que de un compuesto estoy pasando a 2. Quiere decir que la cantidad de moles también está aumentando, y cuando los moles aumentan, la entropía es positiva. Y acá vemos que de 2 reactivos pase a 1, la entropía disminuye.
Acá podemos calcular el delta G cerito, o el delta S cerito, perdonen. Ya me dan los S ceritos de cada uno de los reactivos y de los productos. En esta parte de la tabla son los que voy a utilizar. Así que recuerden que la ecuación es la sumatoria de los productos menos los reactivos. Así que vamos a... Nuestro producto es SO3. SO3 tiene un mol al frente. Pues sería 1 por 256.8. Es la sumatoria, recuerden, de los productos menos la sumatoria de los reactivos. Entonces, vamos acá a los reactivos. El primer reactivo tiene un mol y eso va multiplicado por su S cerito más un medio por su S cerito, y este valor de acá pertenece a los productos, este valor de acá pertenece a los reactivos. Entre productos y entre reactivos se suman, pero productos menos reactivos me va a dar el cambio en ese cerito. Cuando algo se derrite o se evapora, aumenta la entropía del sistema, eso ya lo hemos visto. Y cuando la temperatura aumenta también, como en el gas y el globo, también la entropía aumentará. Según la segunda ley de la termodinámica, la entropía del universo para un proceso espontáneo siempre es positiva, porque siempre en la naturaleza y en el universo se tiende al desorden. Tenemos las cosas ordenadas y ellas se desordenan. Tenemos también esta ecuación bien importante que nos habla del cambio en entropía de los alrededores, y despejando para ella puedo calcular el delta H, que es el cambio en entalpía o la temperatura. Y la tercera ley de la termodinámica se establece que un sólido cristalino perfecto no tiene ninguna energía cinética, no ocurre nada a temperatura del 0 grados Kelvin. También nosotros podemos predecir si la reacción va a ser espontánea o no con el cambio en energía libre, que ya lo hemos visto como un cambio en energía libre. La G viene de un científico conocido que se llamó Gibbs. Tenemos también ecuaciones que podemos utilizar dependiendo de los valores que nos den para determinar cualquiera de las variantes. Acá en esta tabla de acá tenemos signos de delta G, de delta H, de delta S, y nos indica cuáles son las condiciones específicas para que la reacción sea espontánea. Igual en la parte de abajo existe otra tabla que nos ayuda también a predecir cómo va a ser la espontaneidad de la reacción. Si el delta G de la reacción es negativo, la reacción se llama exergónica, y si el delta G de la reacción es positivo, la reacción se llama endergónica. Las exergónicas son no espontáneas y la exergónica es no espontánea y la endergónica exergónica espontánea, endergónica no espontánea. Volvemos a escribirlo acá para corregir el error. La exergónica tiene un delta G menor que 0, o sea, un delta G negativo, y es espontánea. Si es espontánea, su delta S es positivo. El capítulo le sigue dando diferentes ecuaciones, las cuales relacionan el delta G, el delta H y el delta S con la temperatura. También le da una pequeña introducción al capítulo del equilibrio químico, donde vemos a las constantes Q y K. Q es cuando el sistema no está en equilibrio, porque cuando el sistema está en equilibrio, quien aparece es la constante de equilibrio. De esta ecuación pasamos a esta
cuando el sistema está en equilibrio. Ambas tienen una relación entre temperatura, cambio en energía y la R. Esa R es una constante. Y acá vemos también la relación entre la constante de equilibrio y el delta G, y podemos predecir hacia dónde se desplazará el equilibrio, o si la reacción es espontánea o es no espontánea. Si la reacción es espontánea, se desplazará hacia los productos. Nuevamente más ecuaciones, aunque ya vimos la del delta S cerito de la reacción. Sería lo mismo para el delta G cerito de la reacción o el delta H cerito de la reacción. Todas es una sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactivos, y cada valor individual de los productos y de los reactivos tiene que estar multiplicado por su cantidad de moles en la reacción. Acá tenemos un problema donde me dan delta H, me dan delta S y me está pidiendo delta G. Obviamente también me da temperatura. Pues entonces hay una ecuación que sería delta G, delta H menos temperatura delta S. En este caso yo lo que tengo es que sustituir los valores. El delta H no lo puedo sustituir en kilojoules, lo tengo que sustituir en joules. Así que sería menos la temperatura, que no puede ser en Celsius, tiene que ser en Kelvin. Así que sería grados Celsius más 273. Y el delta S ya está en joules. En este caso, el delta G sería 5.33 por 10 a la 4 joules. Esto significa que si el delta G es mayor que 0, esto es un proceso no espontáneo. Acá tenemos otro problema. Me dan temperatura ya en Kelvin, me piden delta G en kilojoules. En el otro problema, fíjate que me lo pedía en kilojoules, yo lo dejé aquí en joules, pero al cambiarlo a kilojoules no va a cambiar en el sentido de que si la reacción es espontánea o no. Pues en este problema me dan un delta G cerito, una reacción, y me dan pues concentraciones iniciales. Quiere decir que aquí no hay ningún equilibrio, así que tengo que utilizar la ecuación del delta G es igual a delta G cerito más RT logaritmo de la Q, porque no hay equilibrio. ¿Cómo saco la Q? La Q se calcula concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, y cada producto y cada reactivo va a estar elevado a su coeficiente estequiométrico que se encuentra al frente de la reacción. Así que en este paso determinamos la Q. Esa Q la sustituimos acá. La temperatura ya está en Kelvin, la R está en joules. Quiere decir que este delta G que yo voy a sustituir también debería estar en joules. Y al final, después de que me quede todo en joules, como el problema me lo pide en kilojoules, lo pasamos a kilojoules. Recuerden que en 1 kilojoules hay 1 por 10 a la 3 joules. Y en este último problema hay que aplicar también dos ecuaciones. Fíjate que me dan los delta G ceritos para cada sustancia. Recuerden que para poder calcular el delta G cerito de la reacción debe ser una sumatoria, como aquí tenemos la ecuación, y no me puedo olvidar de los moles que tengo al frente. Luego de calcular ese delta G cerito que me va a quedar en kilojoules, yo puedo utilizar esta ecuación para despejar para la constante de equilibrio. Al final, como aquí hay un logaritmo, esta constante de equilibrio
se tiene que despejar utilizando el antilogaritmo natural.